Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este día, este domingo, día del Señor, donde nos reunimos para alabar a nuestro Señor y estudiar su palabra, y también como parte de nuestra adoración a Él. Así que vamos a dar inicio a nuestro servicio, hablando con nuestro Padre, pidiéndole su dirección. Oremos. Señor, gracias te damos por esta mañana, gracias te damos por este domingo, gracias por lo que hemos podido, ya hemos llegado y hemos comenzado. Te rogamos, Señor, que tú nos dirijas, nos guíes, también a los demás hermanos que vienen en camino, que puedan unirse y podamos unirnos en alabanza y gloria a tu nombre. Bendice cada uno de los cánticos y también, sobre todo, también la palabra para tú hablarnos y que tú obres en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, por los hermanos que están enfermos, los amigos, los parientes que están enfermos, y te rogamos por nuestro país, por la situación del país, situación económica, situaciones que aparecen de violencia. Te rogamos, Señor, que tú dirijas y guíes. Te rogamos por los gobernantes, por el presidente y por los que están dirigiendo, para que tú le des sabiduría y para que gobiernen y haya paz en este país y en los demás países también. Te rogamos por aquellas situaciones difíciles, terremotos y tsunamis, y te rogamos por Haití también, y te rogamos por cada uno de estos lugares, y sobre todo para que haya un acercamiento de parte de cada persona hacia ti, Señor. Te rogamos que tú nos dirijas, y gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nuestro hermano Misael va a venir a dirigir un par de himnos, 134 y 133, así que Dios le bendiga. Mira, 194 y 194. No fui yo que me equivoqué. Busquemos nuestros escenarios, el himno 194. 394, perdón. 394. Sí, perdón. No puedo seguir confiando en la memoria. Ya, hay que anotarlo. El ácido diarúrico. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Nuestro su ley, porque es nuestro Rey, Cristo amor siempre nos guiará. Para dar el
393. Jesucristo, no es el sitio aquí mejor. Escuchando Juan María, Las palabras de su amor, a los pies de Jesucristo, gozan en su comunión, pues su mano fiel y tierna me ha provisto protección. A los pies de Jesucristo hallo tierna compasión. En victoria mis afanes y me dio su bendición. Puedo yo decirle a Cristo mis cuidados sin temor, y con él tendrá mi alma gozo, paz, eterno amor. A los pies de Jesucristo yo tendré su bendición. En sus ojos hay dulzura y en su celo protección. Qué feliz es el momento que yo paso junto a ti, y anhelo el encuentro cuando vengas tú por mí. A los pies de Jesucristo es el sitio aquí mejor. Bien, nosotros estamos en tiempos, cada día vemos situaciones difíciles y las situaciones se están poniendo tan difícil que hay guerras, que hay, los tsunamis, terremotos, que volcanes haciendo erupción y los socavones que se está hundiendo la tierra en algunos lugares. Y entonces todo esto, hay personas que llega un momento donde dicen, bueno, ¿y Dios dónde está? Pero hay otras personas que es lo contrario, que dicen, yo soy tan mala, yo soy tan, ando tan mal que yo no puedo acercarme a Dios. Y Dios ni me mira. Dios no se va a bajar a mirarme a mí y a escucharme y aceptarme. Yo ni hablo con Dios ni trato de orar porque Él no me va a escuchar. Pero nosotros vemos que Dios dice que Él ha preparado una manera en que nosotros, aún siendo pecadores, aún siendo indignos, aún siendo infieles, aún siendo inmerecedores de la gracia de Dios, y que Dios nos mire, y que Dios nos escuche, y que Dios nos reciba, nosotros podemos acercarnos a Dios. Vamos a buscar en el Salmo 119. Hoy vamos a estudiar los versículos 145 a 152, el Salmo
119, versículos 145 a 152. Dice así el 145: clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, a todos tus mandamientos, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te rogamos, Señor, que sean para bendición en nuestras almas, nuestras vidas. Y necesitamos esa palabra tuya cada día, cada momento, para poder nosotros vivir en esta vida y poder nosotros ser fortalecidos por ti, Señor, y que podamos entender de que tú estás cercano, y que cercano estás tú, por lo tanto podemos acercarnos a ti. Te rogamos, Señor, que nos dirijas, tu Santo Espíritu me guíe, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nosotros vemos que el versículo del Salmo 119, el versículo 151 dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Nosotros vemos que los juicios de Dios, que la palabra de Dios es verdad. Vemos el valor de la palabra de Dios, cuán excelente es la palabra de Dios. Y aquí ahora el salmista está reconociendo y está admitiendo de que Dios está cercano. O sea, Él es cercano, podemos acercarnos a Él. Cuando habla de que es cercano, está diciendo que está cerca en lugar, en clase o en tiempo. En todo momento, Él está cerca. Él es asequible, podemos acercarnos a Él. Él no nos rechaza, Él está dispuesto, presto a recibirnos. Y nosotros por eso vemos que, vamos a ver que cercano está el Señor, por lo tanto, acércate a Él. Cercano está el Señor, acércate a Él. Nosotros realmente podemos decir, pero ¿y cómo puedo? Yo no puedo, realmente no podemos nosotros por nuestras propias fuerzas. Pero Dios ha preparado, Dios ha hecho el medio para que nosotros podamos acercarnos a Él. Y nosotros vemos que aquí lo primero que vemos dos cosas. Lo primero es que debemos acercarnos a Él porque Él está cercano. Cercano, acércate al Señor con clamor y obediencia. ¿Cómo podemos nosotros, qué debemos hacer para acercarnos a Él? ¿Qué debes hacer para acercarte al Señor? Ya que el Señor nos dice que cercano está Él. Entonces, ¿qué debo yo hacer para acercarle? Porque Él está cerca. Yo tengo que hacer algo, aunque Él ha hecho todo. Él nos ha acercado, a Él mismo nos ha acercado. Pero yo tengo que hacer algo como creyente en Cristo Jesús. Y el que no tiene a Cristo también tiene que hacer algo. Y vemos nosotros que aquí el versículo 145, Salmo 119, versículo 145, nos dice, ¿cómo debes acercarte al Señor? Dice el versículo 145, clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. Aquí vemos al salmista
que él está clamando al Señor. Clamando al Señor. Por lo tanto, ¿cómo debes acercarte al Señor? Clamando con todo tu corazón, confiando en su respuesta y guardando sus estatutos, como dice su palabra. Entonces nosotros vemos que dice, clamé con todo mi corazón, con todo. Y cuando habla de clamar, está hablando de invocar, está hablando de llamar al Señor, llamar por su nombre. Está hablando de gritar. Yo recuerdo a una hermana que ella, cuando estaba con unos dolores, y ella con esos dolores, y ella clamaba al Señor, oh Dios mío, y cantaba, alabado sea tu nombre, tan lindo que eres, hermoso, te amo, Señor. Y ella clamaba. Y ese era un ánimo para uno, en dolores fuertes. Y ella estaba clamando y cantaba al Señor, entonaba cánticos de alabanza, doliendo, el Señor, te amo, oh Cristo, yo te amo. Y cantaba, dice, de oídas, recuerdo ese himno que cantaba, solo de oídas te había oído, mi Señor, ahora mis ojos te ven, oh Salvador. Cantaba. Solamente, aún en medio del dolor, del sufrimiento, ella dice, mis ojos te ven, oh Salvador. Había conocido ya al Señor Jesucristo. Nosotros vemos que, mira el Salmo 61, versículo 1 y 2, ¿qué nos dice? El Salmo 61, versículos 1 y 2. El Salmo 61, versículo 1 y 2. Dice así, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Entonces nosotros vemos aquí al Señor, al salmista, que él está clamando al Señor. Está suplicando, David está suplicando al Señor y dice, yo clamé y yo estoy clamando a ti, yo estoy esperando en ti. Y dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Mire, el salmista, él está viendo tanto David como este salmista. Ellos están mirando hacia el futuro, están viendo, tienen la esperanza en la roca que es más alta. En esa roca que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. A esa roca, a ese Mesías prometido, a ese Emmanuel, a ese Dios con nosotros. Estaba clamando al Señor. Él confiaba en esa roca de la eternidad que Dios había prometido aún desde Génesis 3:15, de que vendría y salvaría. Y ellos estaban esperando al Señor Jesucristo, esperando al Mesías, al ungido, al Cristo, que nosotros luego hemos visto en la palabra de Dios, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces nosotros vemos que también el Salmo 142, 1 y 2 dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Entonces el salmista está diciendo que yo me he de acercar al Señor clamando a Él. Y dice el versículo que además de clamar a Él, dice el versículo 145, clamé con todo mi corazón, respóndeme. Él está esperando respuesta de parte de Dios. Y dice, Jehová, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. Por lo tanto, él está determinado, decidido a obedecer. Cuando habla de guardar, está hablando de obedecer. Está hablando de aplicar a su vida, de cumplir esa palabra. Entonces nosotros vemos que él está rogando al Señor y dice, con todo mi corazón clamé al Señor. Y dice, eso nos recuerda de Ana. Cuando Ana estaba abriendo su corazón y Elí le dijo, oye, tú estás bebiendo, estás borracha. Y ella dijo, yo soy una mujer atribulada de espíritu y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová.
rogándole al Señor, clamando al Señor. Y clamar implica vocear, Señor, vociferar, Señor. O sea, es hablar mencionando el nombre de aquella persona a quien estamos clamando en voz alta. Que no es porque no pueda oírle, sino que es que su dolor es tan grande, su angustia es tan grande que tiene que llorar. Y que tiene que llorar con gemido y hablando. ¿Le ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado. Y llorando hasta con jipido, como dicen, con gemido y llorando, Señor, esta situación. Entonces, nosotros vemos que Él dice, respóndeme, como dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero dice, clamará, me buscará, pero de todo corazón, y me hallará. Entonces, Él está esperando respuesta, y Dios le dice, yo te voy a responder, pero tú tienes que buscarme de verdad. Tú no es de que según lo que tú crees, no. Tienes que buscarme de verdad. Ahora, ¿qué decidió entonces el salmista? Dice, guardaré sus estatutos. Guardar, preservar significa guardar, retener, mantener, cuidar, cumplir, obedecer. Por tanto, la pregunta es, ¿qué haré yo? ¿Qué hará usted? En vista, ese clamor que usted está haciendo, clamando al Señor y esperando respuesta de Él. Tú clamarás, esperarás respuesta del Señor y decidirás obedecer su palabra para acercarte al Señor. Entonces, una de las maneras que nosotros debemos para poder acercarnos al Señor es que debemos de clamar, invocarle a Él y nosotros esperar respuesta, pero también decidir obedecer la palabra del Señor. No es algo teórico, es algo práctico. Es de la abundancia del corazón habla la boca, pero también actúa el cuerpo. Y el cuerpo actúa según lo que hay en la mente. Mira el versículo 149. Salmo 119, versículo 146. 146 dice, a ti clamé, sálvame. Él sigue clamando, o sea, está hablando, involucrando la oración. Y dice, y a ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Ahora le está diciendo, yo clamé, sálvame. La pregunta es, ¿clamó usted al Señor para que le salvara? Si estamos en Cristo es porque una vez clamamos al Señor, invocamos el nombre del Señor, invocamos su nombre para que nos salvara y nos salvó por su gracia. Entonces dice, pero yo he decidido guardar tus testimonios. No es solamente que yo soy salvo ahora y voy a vivir como yo quiera. Ahora yo he decidido también, y aquel día que yo acepté a Cristo, decidí obedecer tu palabra, dejar al mundo, convertirme del mundo a Cristo. Dejar al mundo y seguir a Cristo. El salmista dice, el Salmo 3:7 dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío. El Señor Jesucristo dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El salmista clamó por salvación. Y el Señor, en el Nuevo Testamento, vino la respuesta. La respuesta, ellos lo vieron del Antiguo Testamento, el salmista la vio así, por fe, mirando que Dios iba a enviar al Mesías a morir por nosotros, como dice Isaías 53. Y mira hacia adelante y ve. Ahora nosotros hemos podido ver. Porque recuerda cuando el Señor le dijo en Mateo 1:21 de Jesucristo, cuando el Señor le dijo a María y le dijo a José, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces nosotros vemos que el salmista confió, creyó, vivió por fe. Fue salvo por la fe de aquel que vendría a morir por nosotros en la cruz. Confió en la palabra de Dios. Entonces vemos que el clamor, el orar al Señor, el clamar al Señor va junto a la palabra del Señor, a entender la palabra del Señor y a guardar la palabra del Señor, o sea, obedecer la palabra del Señor. Vamos a ver Tito 3, Tito, versículo 3. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículos 4 a 8. Aquí nosotros vemos
el cumplimiento en nosotros de esta petición que hizo el salmista y que nosotros un día hicimos. Y que él quería alguien que está, la roca que está por encima de él. Pues entonces vemos aquí en Tito 3, versículo 4 a 8, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por el cual derramó en nosotros, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces nosotros vemos aquí que Él, por su misericordia, no porque el salmista hizo algo, porque el salmista guardó los 10 mandamientos, porque hizo, no era para tener la salvación, aunque le salvaba de situaciones, le libraba de situaciones, de problemas, de perseguidores. Pero él estaba hablando más allá, estaba yendo de su alma, su corazón estaba derramado ante el Señor. Por lo tanto, él estaba clamando de algo más. Y ahora nosotros vemos en Tito que el Señor nos dice que nosotros no pudimos ser salvos por las obras, ni por pertenecer a una iglesia, y que no pudimos ser salvos porque nosotros hiciéramos sacrificios o porque hiciéramos buenas obras, donáramos dinero. Dice que no fue por eso, sino dice que nosotros, sino por su misericordia, porque Él quiso, porque tuvo compasión de nosotros, porque tuvo piedad de nosotros, clemencia de nosotros, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fuimos regenerados por el Espíritu Santo al nosotros creer en Jesucristo, confiar en el Señor Jesucristo, poner nuestra confianza, y por creer en Él decidimos arrepentirnos y apartarnos del pecado y venir a Cristo. Creer en Él. La incredulidad es lo que condena al hombre, por lo tanto creímos en Él. Dice, ¿para qué? Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es nuestra esperanza. El salmista está orando con esperanza. Dice, espera en la palabra de Dios. Espera la respuesta. Espera en la palabra de Dios para ser salvo. Dice, a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces le está hablando ahora el Señor que las buenas obras son un resultado de nuestra relación con el Señor, de nuestra salvación, de Él haber entrado en nuestros corazones. El Espíritu Santo está en nuestros corazones, obra de tal manera que produce frutos dignos de arrepentimiento. Y vemos el fruto del Espíritu obrando en nuestras vidas. Y entonces hacemos obras, como dice el Señor en Efesios 2:10, que las buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, no para que fuésemos salvos, sino por ser salvo, creyente en Cristo. Entonces nosotros demos, el resultado de nuestro andar es andar en buenas obras. Vemos en el versículo 147 cómo debes acercarte al Señor, clamando al Señor desde antes de amanecer y esperando respuesta del Señor. Esperando la respuesta de su palabra, por su palabra. Dice el versículo, me anticipé al alba y clamé. O sea, me levanté antes de que amaneciera. Y dice, y también, dice, y por implicación, cuando dice, y esperé. Esperé implica paciencia, implica esperanza, implica confianza. Entonces, él esperaba con confianza, con esperanza, con seguridad de que Dios, confianza en la palabra de Dios, en su palabra. ¿Por qué? Porque Dios, él entiende que Dios cercano está y que Él quiere acercarse, que nosotros seamos salvos. Y el salmista entiende esto y nosotros también entendemos. Mira el Salmo 5, versículo 3, ¿qué nos dice? El Salmo 5, versículo 3.
El Salmo 5, versículo 3. Dice así: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces dice, de mañana me levantaré tempranito como el águila, que sale tempranito volando, planeando, buscando la comida para llevarla a sus polluelos. Nosotros tenemos que levantarnos antes de que amanezca. Y la vigilia de la mañana, la primera vigilia, a las 6 de la mañana, de 6 a 10, como lo dividían los judíos, y en la noche también los dividían en 4 de 3 horas o 3 de 4 horas, y así. Y se levantaba, dice, me levantaré antes de que amanezca, para aprovechar que no hay bulla, aprovechar antes de comenzar el día. Y yo mi devocional lo hago en el carro. Y yo iba al devocional, y quiero el devocional, naturalmente, que no sea largo. Pero el Señor está hablando, levántese temprano, antes de la hora de usted salir, levántese, y entonces usted tiene ese tiempo devocional, usted tiene ese tiempo con el Señor. Me levantaré, como dice el versículo, y me presentaré delante de ti, y esperaré respuesta del Señor. Podemos entonces asirnos, agarrarnos, aferrarnos a la esperanza puesta por el Señor Jesucristo, de que sus promesas son inmutables, no cambian las promesas del Señor, y la confianza que tenemos en la palabra del Señor, y la confianza que tenemos de que Él no miente. ¿Y cómo lo sabemos? Por su palabra. Por eso Él dice, guardaré tu palabra, obedeceré tu palabra. ¿Y qué más nos dice? Mire el versículo 148, no solamente me anticipo en la mañana para orar, sino ¿qué más hago? Dice el versículo 148, que me acerco a Dios meditando todo el día en los mandatos del Señor. Dice el versículo 148 del Salmo 119, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus estatutos. Está diciendo, se anticiparon, es que me acosté antes de la hora, antes de la noche, para tener tiempo de meditar en tu palabra. Y durante la noche, siguen otros versículos, vemos que durante la noche estoy meditando en tu palabra. Estoy en el lecho, estoy en la cama y estoy meditando en tu palabra. Pero nosotros vemos que desde la mañana, antes de amanecer, está clamando al Señor, está orando al Señor. Y luego entonces vemos que en la noche, antes de acostarse, está meditando, pero él está durante todo el día meditando en la palabra, clamando y meditando, meditando en la palabra para conocer su voluntad y ver la respuesta del Señor. Entonces, nosotros vemos que el Señor dice en el Salmo 63, 1 y 6, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Mi alma te anhela, hasta mi carne. Estoy emocionado por estar contigo, por estar meditando en tu palabra. Estoy gozoso. Hasta mi cuerpo cambia. Ya no está, aunque esté enfermo, hay un cambio. Y dice el Salmo 139, 17 y 18, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo, meditando en tu palabra, meditando en tus pensamientos. Y como dice en Isaías 53, dice 56, dice, cuán lejos están los pensamientos, son más altos que los tuyos. Y dice, yo medito en tus pensamientos, en lo que tú dices en tu palabra. Y yo me acuesto, estoy meditando, y cuando despierto, todavía tú estás ahí, cerca de mí, esperando que me acerque para así hablar conmigo. Cuando estuvieron allí en Lamentaciones, cuando ellos estuvieron, Lamentaciones 2.19, vamos a ver, Lamentaciones 2.19,
Cuando el pueblo estaba sitiado y estaban muriendo y se habían comido unas madres, hasta niños, comían estiércol de paloma, cabeza de burro, era carísima. Hoy tal vez uno se come su cabeza de burro y uno no sabe, ¿verdad? O salchichón, salami, uno no sabía de qué era. Pero nosotros vemos que era hambre que tenían. Y dice Lamentaciones 2:19, levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Levanta las manos, clama, vocea, Señor, por favor, te ruego por mis pequeñitos. Así también tenemos que orar nosotros por nuestros hijos, clamar, llorar, suplicar por nuestros hijos. Señor, por favor, sálvalos. Señor, guárdalos. Atráelos a ti, Señor, por favor. Que no se pierdan, Señor. Pero también por otros que no son nuestros hijos, por hermanos, tenemos que clamar al Señor. Ellos clamaban que estaban muriendo de hambre, pero hay hoy día que están muriendo de hambre espiritual por el pecado. Y aunque tienen hambre, no admiten muchas veces. Y Él dice, por tu misericordia. Vemos entonces nosotros que Él, como Jesús, que oraba y pasaba la noche orando, le amanecía orando. Entonces así también el Señor nos manda a nosotros a que temprano nos levantemos a orar y que tarde nosotros nos acostemos pero meditando en la palabra del Señor. Entonces nosotros hemos visto que debemos acercarnos al Señor porque Él está cercano. Ahora, el Señor, en segundo lugar, vemos que el Señor está cercano a tu clamor y obediencia. ¿Cómo nosotros sabemos que el Señor está cercano a nuestro clamor y obediencia? Bueno, el versículo 151 nos dice, pero vamos a ver qué nos dicen los otros versículos, 149 a 152. Dice, vemos que, ¿cómo sabes que cercano está el Señor? Porque por su misericordia es que nos oye y con el poder de su palabra es que nos reaviva, reanima, nos levanta por medio de su palabra. Por eso dice el Salmo, el 119, 149, el versículo 149 dice, oye mi voz conforme a tu misericordia. Aquí el salmista está apelando a la misericordia y compasión de Dios, que él sabe que Dios es misericordioso, él sabe que Dios tiene clemencia, bondad, benignidad, que Él es benevolente, que Él tiene bien y clemencia por aquel que le busca. Él lo sabe y por eso le está apelando a la misericordia del Señor. Oye mi voz conforme a tu misericordia, no porque yo me lo merezco, no porque yo debo de ser, tú debes de escucharme y que yo, no, porque yo he hecho, no, es por tu misericordia. Y así mismo dice el Señor en Tito que nosotros no somos salvos por lo que hayamos hecho, sino por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, la compasión de Dios es que nosotros somos salvos. Y vemos aquí que dice el Salmo 119, 124, haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Aún el aprender, conocer la palabra de Dios es por la misericordia de Dios. Hay muchos que quieren conocerla y no pueden. ¿Por qué? Porque no se le ha sido revelado. Lo primero que una persona debe conocer de Dios es que es pecador. Es que lo que Dios dice que es verdad, que Él es pecador. Confesar lo que Dios dice. Lo que Dios dice es verdad, yo soy pecador. Y lo que Dios dice es verdad, que Jesucristo es el Señor. Y que yo tengo que confesar con mi boca que Él es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos. Y entonces así yo seré salvo. Y entenderé por medio del Espíritu Santo que venga a entrar a mi corazón. En ese momento entonces comenzaré a entender toda la palabra de Dios. Pero no es, ya yo tengo el Espíritu Santo, toda la palabra. Tengo que estudiar la palabra. Y tengo que buscar las herramientas para continuar aprendiendo.
El Salmo 51:1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces tenemos que clamar al Señor que borre nuestros pecados. Él tiene, por su misericordia, Él no nos da el castigo, la consecuencia que merecemos, pero nosotros tenemos que decidir, pedirle que borre nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestros pecados. ¿Cómo sabes que cercano está el Señor? Bueno, porque dice el versículo 150, se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Ahora nosotros vemos aquí que los que están en la maldad, los que siguen la maldad es porque se han alejado de la palabra de Dios. Es porque se han alejado de Dios. Y los que se han alejado de Dios, pues naturalmente no están cerca de Él. Si se han alejado de la palabra de Dios, no están cerca de Dios. Y esos entonces, ¿qué hacen? Se acercan a la maldad. Pero también con esa maldad se acercan a los que están cerca del Señor para maltratarle, para destruirle, para hacerle daño. ¿Por qué? Bueno, porque se han alejado de la palabra de Dios y Dios no está cerca de él y no hay amor, misericordia en su corazón, porque han rechazado a Dios. Vemos nosotros, ¿cómo sabes que cercano está el Señor? Porque dice el versículo 151 que el Señor lo dice, porque Él lo dice en su palabra, y la palabra del Señor es verdad. Dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Cuando dice cercano, significa que está ha emparentado, hay una cercanía hasta familiar. Y esa misma palabra se utiliza para pariente cercano. El pariente cercano era que redimía a un familiar que perdía la tierra, o que había perdido, que no podía tener, no había podido procrear hijos. Entonces ese pariente cercano entonces toma el lugar y le redime. Entonces nosotros vemos que nuestro cercano, el Señor nos ha hecho cercano a Él por medio de Jesucristo. Miren lo que dice el Salmo 34:18. Salmo 34:18. El Salmo 34, versículo 18. ¿A quiénes, según este versículo, está cercano el Señor? ¿A quiénes? O sea, Él está cercano, pero ¿a quiénes? No, el Señor está ahí a mi lado, pero yo tengo que estar seguro de si realmente Él está cercano a mí. Él quiere acercarse, pero si cuando una persona dice: ay, Dios como que se ha alejado de mí. No, usted se ha alejado de Dios, o nunca ha estado cerca de Dios. Pero Dios sí está disponible, está alcanzable, en otras palabras. Dice el Salmo 34:18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. A los que quebrantan su corazón, reconocen su corazón, condición pecaminosa, reconocen que son pecadores, que necesitan al Señor. Y dice: y salva a los contritos de espíritu, que se contristan por el pecado. Así como el Espíritu Santo se contrista, se entristece. Asimismo, cuando nos contristamos, dice: salva a los contritos de espíritu. A los quebrantados Él se acerca, está cercano a los quebrantados de corazón, porque el quebrantado de corazón reconoce que necesita al Señor. Mira el Salmo 145:18. Salmo 145:18. El Salmo 145, versículo 18. 145:18. Nosotros vimos ahorita que el versículo anterior, 150, que los que se alejan de la palabra del Señor, se alejan del Señor y se acercan a la maldad. Cuando alguien hace maldad y está en maldad, es porque se ha alejado de la palabra de Dios y se ha alejado de Dios. Pero entonces, al estar en maldad,
persigue, maltrata a aquel que se ha acercado al Señor. ¿Y cómo? Porque su corazón lo ha contristado ante el Señor, porque desea que el Señor obre en su vida. Ahora el Salmo 145, 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan. Pero no es cualquiera, dice a todos los que le invocan de veras. Entonces el Señor está cercano, sí, pero a todo aquel que invoca inicialmente, invoca el nombre del Señor para ser salvo. Dice el Señor en Romanos 10:13, todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Pero el que le invoca de veras, en verdad, que no es solamente una profesión de fe pública, pero su corazón está lejos. No, una verdadera. Y dice que esos que invocan de verdad al Señor, Él está cercano a ellos. Dice, como dijo Pablo, dice lejos, dice la palabra no está lejos, dice cerca de ti está la palabra. Y le dice la palabra de Dios está cerca de cada persona, solamente tiene que creer, vivirla, creer en ella. Dice, recordamos que el Señor se acercó a nosotros cuando dijo en Mateo 1:23, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces usted ve cómo Dios se ha acercado, cómo Dios se ha hecho cercano a nosotros por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, el único que nos acerca a Dios. Por lo tanto, es por medio de Él. Mira el versículo 152 del Salmo 119. Dice el versículo 152: hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. El salmista llega a la conclusión: yo lo he entendido tu palabra. Pero en nosotros versículos anteriores podemos ver al salmista que está clamando al Señor que le dé entendimiento en la palabra de Dios. Pero ahora le está diciendo: yo he entendido ya. Y le está pidiendo: Señor, enséñame tu palabra por tu misericordia. Y él dice: ya yo entiendo tu palabra y yo sé que tu palabra es verdad, que tu palabra es fiel, tus palabras son fieles y verdaderas. Mira el Salmo 111, versículos 7 y 8. Salmo 111, versículos 7 y 8. Salmo 111, versículos 7 y 8 dice: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. El salmista está diciendo, como dijo aquí el salmista, dice el versículo, la última parte del 52, dice: y todos tus mandamientos, dice que para siempre los has establecido. Son eternos, dice que ni una jota ni una tilde pasará de la palabra de Dios, que la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre, y él entendió eso. Por lo tanto, las promesas del Señor de que Él está cercano, de que cercano está a nosotros, es real, es verdad, porque el Señor lo dice en su palabra. Y es como nos dice Santiago capítulo 4, versículo 8, se resume en este salmo, esta estrofa de este versículo del Salmo 119, Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Está diciendo que limpiamos nuestras manos, pero dice, acerquémonos a Él y Él se acercará a nosotros. ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo usted ha visto, por ejemplo, que viene alguien, una abuela o alguien que un hijo de uno no conoce bien y está pequeño, y uno le dice: mira a tu abuela, vete allá, y él ahí, y entonces uno lo así, le pone la mano, le empuja un poquito para que vaya allá?
El Señor mismo nos atrae por medio de Jesucristo, para que nosotros podamos acercarnos a Él. Pero tiene que haber una intención. Y aún Él provee esa intención, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios obra todo. Solamente usted tiene que decidir acercarse a Él, porque ya Él hizo todo lo necesario para que usted pueda acercarse a Él. ¿Por qué? Porque ya dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo a pagar en la cruz del Calvario el precio por el pecado nuestro, el cual nos aleja de Él. El pecado es que nos aleja de Él, que nos mantiene alejados, pero Jesucristo vino y pagó por Él. Pero usted tiene que creer, confiar en ese sacrificio de Cristo, confiar en Él. La manera de acercarte al Señor es clamándole, invocándole al Señor, invocando su nombre, el nombre de Jesucristo, esperando en Él, obedeciendo su palabra, que dice que hay un mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debes hacer? Acercarte al Señor, porque Él se ha acercado a ti. ¿Para qué? Para salvarte y para bendecirte. Dios, Él mismo, ha hecho todo para que nosotros podamos acercarnos a Él, para salvarnos y bendecirnos. Ya nos salvó, ahora Él quiere continuar bendiciéndonos, pero tenemos que estar clamando a Él. Tenemos que estar en oración constante. Mire, 3 ocasiones dice clamar, clamé, clamando. Hay que clamar. Y aún dice: me anticipé a la mañana. Y en la vigilia estoy meditando. Y mientras estoy meditando, estoy clamando, estoy orando. Es una relación de oración y clamor, de clamor, de oración y obediencia a la palabra. Meditación en la palabra y obedecer lo que hemos entendido. Las cosas que Dios, hay cosas que escribió que nosotros no entendemos, pero la que sí nos ha dado es para que nosotros la cumplamos, para que vivamos por ella. El Señor quiere estar, Él está ahí disponible. Solamente tenemos nosotros que acercarnos por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, por medio de su palabra y obedeciendo su palabra. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú te acercas y por medio de tu Hijo Jesucristo, tú nos has dado la entrada. Así como tenemos entrada al trono de la gracia por la sangre preciosa de Cristo Jesús, también tenemos la entrada para invocar tu nombre, el nombre de Jesucristo, para poder entonces ser salvos, tener vida eterna y estar en una relación contigo. Te ruego por aquellos que aún no te conocen, aquellos que aún creen que son tan pecadores que no pueden acercarse a ti, pero ya tú has preparado. Solamente tienen que ir con un corazón quebrantado, humillado, clamando a ti, Señor, invocando tu nombre y con la disposición de obedecer y con esperanza de esa salvación y de que esta salvación firme que tú nos has dado, Señor, que nosotros podamos cada día andar en tus caminos, cerca de ti. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le continúe bendiciendo. Pasen muy buen día y seguir orando por cada uno de los hermanos. Dios le bendiga.